Hola y buena, estudiantes de quinto A y de quinto B. Soy su maestro saber de ciencias naturales. Y aquí el tema de la explicación del tema de la termodinámica, el cual no se pudo dar el jueves porque había problemas de la conectividad en el Internet. Recuérdense que este tema lo hemos dividido en dos porque es muy extenso. Sin más preámbulos, comenzamos. La termodinámica es una ciencia que trata de los cambios de energía que se producen en los procesos físicos y químicos. En la parte de la química, mayormente tiene que ver lo que son las reacciones, las transformaciones, tanto con el calor, la temperatura y la presión. La termoquímica es una parte de la química que estudia las transformaciones, digo, la transferencia de calor asociada a sus reacciones químicas. Mayormente se debería de llamar termoquímica y no termodinámica, pero como la termodinámica se aplica tanto en procesos químicos como en procesos físicos, entonces se ha tenido que aplicarle el término termoquímica como una parte esencial de la termodinámica. Para que ocurra la termoquímica, mayormente, las reacciones tienen que estar asociadas a una transferencia de calor. Y una reacción no es más que un cambio que experimenta la materia, el cual afecta a su propia naturaleza. Cuando ocurre esto, se rompen los enlaces químicos en los diferentes reactivos, ya sea de forma de combinarse con elementos o compuestos para formar así nuevos enlaces, nuevos productos que son el resultado de una combinación de reactivos. Recuérdense que en la clase pasada explicamos lo que son los diferentes tipos de enlaces, que había un enlace iónico, que había un enlace metálico, que había un enlace covalente, y vimos que había una transferencia de energía, pero también vimos que se recombinaban y compartían y cedían sus electrones. Bueno, aquí eso es lo que se conoce también como una reacción química. Dentro de una reacción química existen dos reacciones, una que son exotérmicas y otra que son endotérmicas. Una reacción exotérmica son aquellas liberan, la que liberan energía. Un ejemplo de esto tenemos que son la dinamita, que puede generar una explosión porque hubo una liberación de energía. Las bombas también liberan, es una reacción exotérmica porque liberan energía interna. Y una reacción endotérmica son aquellas que requieren de una energía para que la reacción pueda ocurrir. Es decir, que una reacción endotérmica, para que pueda ocurrir, tiene que estar sometida a lo que es calor, fuego, y, y si el ambiente no le provee eso, entonces la reacción no ocurre. Es por eso que usted ve que mayormente se utiliza el mechero de Bunsen para que se puedan formar los diferentes tipos de reacciones endotérmicas. Aquí por lo menos tenemos lo que son los diferentes tipos de reacciones, que es la principal, la que nos interesa aquí, como las reacciones endotérmicas. En una reacción endotérmica, mayormente, al aplicarse el calor, los diferentes tipos de elementos se van a combinar y van a formar lo que son los compuestos. Entonces, aplicando también el concepto de la teoría de la reacción, quiere dejar dicho que los diferentes tipos de reacciones, eh, al experimentar ya sea sea endotérmico o exotérmico, los diferentes tipos de elementos que existen en la naturaleza se van a unir para formar un nuevo compuesto o se van a combinar. Dentro de la termodinámica o de la termoquímica existen varias definiciones como son calor, temperatura, presión. El calor no es más que la transferencia de energía de un cuerpo a otro. El calor ocurre mayormente cuando un cuerpo por sí solo puede producir lo que es energía, es decir, eh, son, son exotérmicos. El calor mayormente, si hay un cuerpo que está frío y hay otro que está caliente y se juntan, el otro cuerpo se va a calentar, entonces hubo una transferencia de calor.
Ahora, a diferencia del calor, la temperatura es un estado de la atmósfera en el cual la atmósfera, la verdad, va a depender de cómo está. Por ejemplo, la temperatura, si la atmósfera hace mucho viento o mucho frío, la temperatura será fría. Si hace calor en exceso, entonces la temperatura será calorífica. Entonces, mayormente la temperatura varía, va a depender de la cantidad de calor o de frío, es decir, cómo esté la atmósfera o el ambiente. Y tenemos lo que es la presión. La presión va a depender mayormente del calor y de la atmósfera, es decir, una combinación de ambos. Eh, la presión mayormente se aplica en lo que tiene que ver cómo son las sustancias, se someten a los diferentes tipos de presión para, para que la partícula, ya sea que se compriman o se liberen. Dentro de la escala de temperatura y calorífica tenemos varias, tenemos lo que es las Celsius y la Fahrenheit. Existe otra que también se llama Kelvin. Cada una tiene su representación. La más usada mayormente es la Celsius. Y entonces entrando ya en materia de lo que es la termodinámica, tenemos aquí que en la termodinámica nos dice que un sistema termodinámico se define como aquella parte del universo, es decir, mi parte del universo, que está aquí, mi parte del universo, que en el cual se puede someter a un estudio. Y entonces no se conoce como sistema termodinámico. Entonces, dentro de ese universo que existe, ¿no verdad? Nosotros lo delimitamos en base a qué? A una frontera. Entonces, dicha frontera está nuestro sistema. Entonces, nuestro sistema es aquello que nosotros podemos elegir para un proceso de estudio, de análisis, o ya sea por lo menos para que, para que ocurran lo que son los diferentes sistemas en un entorno o en el universo. Las reacciones, mayormente, ocurren en el universo, pero va a depender principalmente del sistema en el cual está. Para que haya por lo menos una reacción o por lo que haya un cambio de calor. En el universo, el sistema, ¿no, verdad? Está delimitado a nuestro pequeño espacio, el cual será el objeto de estudio. Dentro del sistema existen tres diferentes tipos de sistemas que está en el entorno. Está el sistema abierto, el cerrado y el sistema aislado. En un sistema abierto se llama sistema abierto a todo sistema que intercambia materia y energía en un entorno. Es decir, que si materia, ¿verdad? Si tenemos un cuerpo y energía, ¿no verdad? O sea, calor. Entonces eso tenemos un sistema abierto, porque hay una transferencia tanto de materia como de energía. Y luego tenemos lo que es un sistema cerrado. En un sistema cerrado, solamente no se permite el intercambio de materia en su entorno, pero sí de energía. Y tenemos lo que es un sistema aislado. Un sistema aislado no es más que la interacción no es más que un sistema el cual no permite en su entorno que no haya materia ni energía y está siempre cerrado. Un ejemplo sería esto, un termo de café, ya que un termo de café está cerrado, entonces la sustancia que hay en ella no desprende ni calor, pero tampoco desprende, no hay materia. Mayormente en este tipo encontramos lo que es un estado inicial, un estado intermedio y un estado gaseoso. En la parte de la termodinámica, por medio físico, también tenemos aquí lo que son los diferentes tipos de estados, ya sea aplicando lo que es la presión y lo que tiene que ver también con gas. La presión atmosférica influye mucho en lo que tiene que ver cómo las partículas se expanden o cómo las partículas se comprimen, de lo que estamos hablando. Existe lo que es el trabajo, lo que es la parte del trabajo reversible y el trabajo irreversible.
Es decir, que si una presión atmosférica yo lo someto a una presión, en un gas, ¿no? Lo someto a una presión, dicha presión al comprimirse, puede ser que ésta vuelva a su estado inicial hacia arriba, entonces es un proceso repetitivo, eso es lo que se conoce como reversible. Ahora, si dicho gas es sometido a una presión, el gas cuando se comprime se va hacia afuera, no habrá más gas, entonces es un proceso irreversible porque no hay continuidad ni hay lo que se conoce como un proceso el cual se mantenga constante. Dentro de los procesos termodinámicos, ¿no, verdad? Tenemos lo que es el estado. El estado no es más que la configuración de toda la variable termodinámica, es decir, que va a depender tanto como va a depender tanto, como lo que hablamos aquí, sobre los diferentes tipos de la presión, el calor. Y entonces, dentro de un estado, que tiene que ver con todo esto, de los procesos termodinámicos, del calor, la temperatura y la presión, tenemos lo que son un proceso isotérmico. Digo, perdón, isobárico. Sí, isobárico. Un proceso isobárico se conoce cuando la presión permanece constante. En este proceso se le da también este nombre, ya que la mayoría de las reacciones químicas se producen a presión atmosférica. Es decir, que va a depender de cómo esté la atmósfera. En dicho proceso isobárico, ¿no, verdad? La presión permanece constante. No importa si el gas sufre una comprensión o una expansión. Tenemos algunos ejemplos, como son por lo menos, eh, por ejemplo, si por lo menos si un cuerpo se sumerge, un cuerpo se sumerge al agua, ¿no, verdad? La presión que ejerce el mar sobre el cuerpo se mantendrá constante. No va a depender si el objeto tiene una masa mayor o menor. Y también existen otro tipo de ejemplos. Y tenemos lo que es el otro proceso que se conoce como proceso isocórico. Un proceso isocórico, en estos procesos no varía el volumen. Es decir, que las reacciones que se producen en un recipiente cerrado de pared de rígida son de este tipo. Es decir, que en este proceso, es decir que, es decir que perdón, es decir que en este proceso, cerrado, entonces la presión va a mantenerse constante. Un ejemplo de esto sería lo que se conoce como son la olla de presión. En una olla de presión eh, es un proceso isocórico, ya que por lo menos al recipiente está encerrado, ¿no, verdad? La presión al cual se somete se mantendrá, se mantendrá constante. También se puede aplicar en lo que es la parte de los automóviles, de la llanta, de la llanta. Cuando un gas se llena en una llanta de un neumático, ¿no, verdad? La presión se mantiene constante. Si la presión no se mantuviera constante, el aire se escapara, entonces se vaciara. Otro también ese ejemplo son los aerosolos, lo digo los aerosoles, ya que el sistema de este es también cerrado, y es decir que la presión se mantiene constante. Entonces, para expulsar el aire hacia afuera, la presión que ejerce, que siempre será constante, eh, el, se escapa el gas en forma de aerosol. Y aquí tenemos lo que es un disolvente en el café. En el café mayormente cuando se echa el azúcar y se disuelve, la presión que se mantiene para que se disuelva el azúcar en el café se mantiene constante, ya que aquí no hay calor externo ni interno, sino mayormente el calor que el cual fue suministrado anteriormente. Luego tenemos lo que es el proceso adiabático. En un proceso adiabático se produce un sistema que no intercambia calor con el ambiente.
Un ejemplo decimos es que si expandimos o comprimimos un gas que está en un recipiente con paredes aisladas, como cuando abrimos una botella de champán. Por ejemplo, la champán, ¿no verdad? Está compuesto por lo menos por una sustancia en el cual tiene dióxido de carbono. Cuando se agita, lo que hace es que el, el gas que tiene se expande o se comprime. Entonces las paredes son aisladas, pero está cerrado dentro de sí. Mayormente no necesita calor en esto. Aquí también podemos ver varios ejemplos. Luego tenemos el proceso isobárico. Un proceso isobárico es cuando la presión permanece constante. En este proceso se le da también el nombre como eh, a presión constante, nunca variable. La mayoría de las reacciones químicas que ocurren, ¿no verdad? Se producen en proceso isobárico. Por ejemplo, ¿por qué isobárico? Porque tiene que haber un proceso un proceso endotérmico. Por ejemplo, si yo tengo que hervir un agua, necesito fuego. Si tengo que utilizar una reacción para que ocurra, tiene que haber fuego. O sea, la parte del calor aquí es muy importante. Luego tenemos lo que son la teoría de colisiones. La teoría de colisiones nos dice que solamente ocurre en las reacciones químicas. Aquí lo que ocurre es que los átomos, moléculas o iones deben chocar entre sí con una orientación adecuada y con un mínimo de energía. Aquí mayormente todo esto va a chocar y va a colisionar, generando así lo que es la teoría de colisiones. Aquí mayormente los enlaces se van a romper, pero a la vez también pueden formar lo que son diferentes tipos de nuevos compuestos. O también puede también que los compuestos, al romperse en los enlaces, se vuelvan a su estado inicial en elementos. Bien, entonces tenemos aquí lo que es el principio de la Chartier. El principio de la Chartier dice y supone que cuando un sistema que está en equilibrio se le somete a una modificación en la concentración de las especies que intervienen en la reacción, el sistema responde alcanzando una nueva condición de equilibrio, lo cual contrarresta parcialmente el efecto, ya que produce la modificación. Es decir, que si un sistema que está en su equilibrio normal se le somete a una modificación, es decir, utilizando ya sea que sea la energía, como el calor, o ya sea que se comprima un gas, o ya sea que se decondense, esto quiere dejar dicho que dicho, dicho equilibrio al cual se está siendo sometido va a modificar la concentración, pero a la vez también quiere dejar dicho que este proceso se contrarrecta y se produce otro tipo de modificación, el cual puede alcanzar una nueva condición. Es decir, que va a cambiar su condición inicial a una condición final. En esto también se puede aplicar lo que es la constancia de equilibrio. Es decir, que la constancia de equilibrio nos dice que para que ocurra una reacción tiene que haber un equilibrio químico. Es decir, que si la concentración molar de una sustancia va a depender de la cantidad que ésta tenga. Entonces, para que haya una constancia de equilibrio en una solución en el cual hay una reacción,
la molaridad, o sea, la cantidad de mol que tenga la sustancia, va a hacer que tenga un equilibrio. Si hay mayor o hay de más, esto hace que el equilibrio no esté equilibrada la reacción. Y luego tenemos aquí lo que es la entalpía. Mayormente la entalpía se produce en la presión atmosférica. Aquí mayormente se utiliza lo que son lo que son la energía de calor. Por lo menos si los alimentos tienen tantas calorías, la caloría se calcula en kilocalorías. En la entalpía estándar, ¿no? ¿Verdad? Y en la entalpía de reacción, aquí la energía va a depender principalmente de la masa. O sea que si a mayor masa, mayor energía calorífica y también mayor energía de reacción. Aquí mayormente lo que tiene que ver es que si la masa es extensa, su, al momento de una reacción, que les ha dicho que va a liberar mayor energía. Por lo menos todos los alimentos tienen una cantidad de kilocalorías. Entonces, dicha caloría nos dicen que es porque hay una entalpía, ya sea que haya proteína, lípidos, glúcidos. Y al momento de ingerirlo, el ser humano está tomando esa caloría. Y entonces, al momento de convertirlo en nutriente para el cuerpo, está ocurriendo una reacción. Y también es explicado por la entalpía. Dentro de la entalpía, ¿no? ¿Verdad? Tenemos lo que es el primer principio de la termodinámica. Un primer principio de de la termodinámica nos dice mayormente que, que el calor, el trabajo que recibe en el entorno, pero también la presión, va a depender principalmente de ya sea que haya una combinación tanto del calor y el trabajo. Es decir, la energía, calor y el trabajo se van a ver principalmente en lo que es la primera ley de la termodinámica. Aquí podemos ver lo que son los diferentes tipos de fórmulas para calcular el calor. Aquí el calor juega un papel muy importante junto con la presión. En la entalpía, el calor va a depender principal, va a cambiar la presión, pero también va a cambiar, va a cambiar en cómo las reacciones o cómo las partículas cambian su composición de uno a otro. Dentro de esta tenemos lo que son las magnitudes extensivas y las magnitudes intensivas. Mayormente dentro de la entalpía depende mayormente de una propiedad extensiva, ya que depende de su masa. A mayor masa, mayor energía calorífica. Y luego tenemos aquí lo que es la entropía. La entropía se conoce como un desorden que existe dentro de la partícula, ya sea de forma sólido, líquido, gaseoso. Por lo menos en la entropía, las partículas pueden estar ya sea unidas y formar lo que son los sólidos, o pueden estar sueltas, como por ejemplo lo que es un líquido, y pueden estar muy dispersas y entonces formar lo que es un gas. Mayormente en la entropía se conoce como un desorden de partículas, porque va a variar, ya sea que haya calor, ya sea que haya presión, o ya sea que por lo menos una sustancia que por lo menos, por ejemplo, el hielo está sólido, pero se somete al calor, entonces se convierte en líquido. Entonces pasó de un estado a otro. Pero cuando ese estado de líquido se somete otra vez al calor, entonces al hervir el agua, las partículas se van a descomponer y se van a convertir en ¿qué? En un gas. Pero si la partícula al hervirse en agua se tapa, se comprime, el gas como queda comprimido. Entonces, mayormente aquí en la entropía,
es un desorden, ya que no hay una seguridad de cómo las sustancias, las reacciones van a cambiar o se van a representar, ya que el calor influye mucho, porque puede cambiar el estado de la partícula, pero también puede también variar al revés también. Puede ser que la presión, la verdad, que hay una presión de una sustancia en el cual que si se deja reposar puede convertirse en líquido. Pero entonces si la presión atmosférica hace demasiado, entonces la entalpía también puede convertirse en un hielo. Entonces mayormente no hay un orden, sino que la entropía se conoce como un desorden de partículas, el cual no tiene una forma fija. Nos dice también que a mayor el desorden, mayor es la entropía, ya que es una magnitud que se mide en grado de desorden de un sistema. Recuerden que hablamos de los diferentes tipos de sistemas, que hay abierto, cerrado, en fin. Todo va a depender de cómo esté en el sistema. A esto también se le llama funciones de estado. Y la entropía se mide mayormente en joules kilo, es decir, joules kilo o joules, o sea, entre el trabajo y el calor. Y en esta la sustancia puede presentar su estado físico de tres formas: gas, sólido, líquido, como vemos aquí en el ejemplo. Entonces la entropía aumenta a medida que el sistema, ¿no? La de desorden, y también disminuye cuando hay un aumento en el desorden. Mayormente en las reacciones se ven mucho, y también en la parte que tiene que ver con lo que es la presión. Bueno, y hasta aquí lo dejamos, explicando la primera parte. La segunda parte la explicaremos más adelante con los ejemplos. Y lo que tiene que ver como lo que son un gas ideal, un gas a presión, la ley de Boiler, entre otras. Fue un placer. Queden bien. Recuerden que le envié los diferentes tipos de videos explicando todo esto con los ejercicios de forma más detallada. Y aquí está la explicación. Cualquier pregunta, cualquier cosa, me pueden tirar en privado o pueden preguntar también, como gusten. Queden bien.